El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, pues celebrando el centenario de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Enhorabuena, que bueno, los festejos ya iniciaron desde la semana pasada y prácticamente desde inicios de año ya se venía anunciando desde 2022. Y bueno, pues todo este año cumpliendo 100 años nuestra casa de estudios aquí de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidos. Sigan la transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en @coposí. También a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología nos encuentra en Facebook. Y saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM. Y ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia usted las podrá encontrar a través de Spotify. Vámonos con los titulares. Titulares. Así celebró la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 100 años de autonomía universitaria. Alberto Sánchez: se fortalecerán investigaciones que solucionen problemas nacionales. IPICIT desarrolla materiales para teléfonos inteligentes. La oreja electrónica: monitoreo ultraacústico de murciélagos. Internet de las cosas puede salvar vidas, destaca investigador de la Universidad Autónoma. Biopiratería: la apropiación del conocimiento de pueblos originarios. Instituciones nacionales atienden el problema de sargazo en el Caribe mexicano. Un grupo de investigadores descubre que los loros recuerdan sus acciones durante varios segundos. La mayor parte del progreso alcanzado en la longevidad se debe a los fármacos. Los secretos de la microbiota oral: las bacterias malas y buenas que campan tu boca. ¿Por qué algunos virus saltan de animales a humanos? La razón podría ser su envoltura. Un estudio demuestra que la actividad del sistema inmune contra el cáncer es más eficaz al amanecer. Crean un pegamento celular para curar heridas y regenerar tejidos y nervios. ¿Insulina en pastillas? Encuentran una molécula similar que controla el azúcar en sangre. Científicos australianos extraen 14 veces más hidrógeno con ondas sonoras. La sonda solar Parker pasa a solo 8.5 millones de kilómetros del Sol. Escucha el sonido del primer remolino de polvo grabado en Marte. Los bosques tropicales talados también merecen protección. Descubren que las serpientes tienen clítoris, algunas con forma de corazón. Un cambio orbital pudo propiciar un antiguo cambio climático abrupto. Hallan extrañas criaturas marinas nunca vistas en las profundidades del Océano Índico. Especialistas en montaña y escaladores lanzan un proyecto para limpiar de basura el Everest. ¿Por qué no es bueno frotarse los ojos? Noticias locales. Y bueno, el pasado 10 de enero de este año se cumplieron 100 años de cuando en su momento, en 1923, la máxima casa de estudios recibía por parte del Congreso del Estado la categoría de universidad, brindándole su autonomía y libertad de cátedra, así como el poder de regirse administrativamente. Se convertía entonces en la primera universidad autónoma de México. 100 años después, este 2023, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemora el centenario de su autonomía, por lo cual, desde la tarde del pasado 9 de enero, la comunidad universitaria se congregó en la explanada de la Plaza de Fundadores para arrancar con los festejos, dando la bienvenida al minuto 1 del pasado 10 de enero con una cuenta regresiva hacia la medianoche. Alumnado de todas las facultades de la capital, ante miles de espectadores, ante egresados, egresadas, personal administrativo, profesorado, así como de otros campus en el estado, se unieron de forma virtual, encendieron el pebetero conmemorativo, acompañado de fuegos artificiales, música en vivo y el júbilo de las y los asistentes. Por otro lado, a través de las redes sociales, las felicitaciones por parte de organismos públicos, privados, universidades autónomas de estados como Jalisco, Chihuahua y Puebla, personajes políticos, dependencias gubernamentales, así como del gobernador del estado, no se hicieron esperar y desearon a la universidad de éxito como ente formador de nuevos profesionales.
La Universidad Autónoma, continuando con los actos solemnes, en la mañana del pasado 10 de enero se dieron cita tanto las y los integrantes actuales del Consejo Directivo Universitario como quienes han sido parte de este órgano de gobierno a lo largo de su historia, además de exrectores universitarios. Aquí el doctor Alejandro Javier Cerveño Guerra, actual rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, destacó que la autonomía debe seguir siendo el pilar fundamental en que se apoya el crecimiento de la UASLP y de las universidades públicas del país. Más tarde, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y en presencia de los tres poderes de gobierno, exrectores, integrantes del Consejo Directivo Universitario, rectores de diversas universidades del país y comunidad universitaria, se celebró el centenario de la autonomía universitaria en un evento que versó sobre el reconocimiento del pasado y la búsqueda de un futuro mejor para la universidad y por ende para la sociedad. Aquí, Cermeño Guerra retomó las palabras del exgobernador y el rector Rafael Nieto Compeán, promotor de la autonomía un 10 de enero de 1923. De igual forma, subrayó que este nuevo siglo que inicia, la UASLP debe ir encaminada al bienestar social, a la paz y a la adquisición de nuevos conocimientos, lejos de moldes tradicionales. Finalmente, fuera de los actos protocolarios, los eventos fueron acompañados con la participación de las y los estudiantes pertenecientes a los grupos de rondalla, sinfónica y deportes. La noche culminará con el concierto del centenario a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria, que fue a las 19 horas. Enhorabuena. Alberto Sánchez: se fortalecerán investigaciones que solucionen problemas nacionales, por Antimio Cruz de Crónica. Se presentó como nuevo director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAP, tras un nombramiento emitido por la Secretaría de Educación Pública, la SEP, el doctor en física Alberto Sánchez Hernández, que anunció una revisión de líneas de investigación y la puesta en marcha de un programa de renovación de la plantilla de investigadores. El mensaje fue emitido en una ceremonia realizada en el auditorio Arturo Rosenbluth de la Universidad Zacatenco del CINVESTAP en la Ciudad de México. Ahí se reunieron decenas de investigadores y estudiantes para escuchar al nuevo director general, así como al subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Borges, y el doctor José Mustre, quien dirigió CINVESTAP 2 periodos consecutivos desde 2014 hasta 2022. El CINVESTAP es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, dedicado al desarrollo de ciencia, tecnología y a la educación a nivel de posgrado. Inició sus actividades en 1961 y actualmente imparte 66 programas de maestría y doctorado en 8 entidades del país, además de 2 sedes en la Ciudad de México. La primera intervención pública como director general del CINVESTAP, Alberto Sánchez Hernández dio a conocer algunas líneas de su estrategia general de acción, donde resaltaron 3 temas. 1. Necesidad de revisar los actuales planes de desarrollo y líneas de investigación del CINVESTAP para poder generar más soluciones a problemas nacionales que beneficien a la sociedad. 2. La intención de renovar la plantilla de investigadores para otorgar plazas a científicos más jóvenes e incluso atraer talentos que actualmente trabajan fuera de México. Y número 3. El compromiso de promover nuevas políticas internas de equidad de género que abran la posibilidad para que más mujeres construyan carreras de investigación en ese centro. Sánchez Hernández expresó un reconocimiento público a las aportaciones realizadas hasta ahora por la comunidad de investigadores del centro, las cuales tienen calidad que trasciende fronteras por sus hallazgos y por sus graduados. Posteriormente indicó que hay pendientes como la necesidad de fortalecer la vinculación tecnológica, sobre la que dijo, por último, ofreció trabajar para revertir la inequidad de género, promoviendo una mayor participación de las mujeres, incentivando el interés de más niñas y mujeres jóvenes en la ciencia para romper con estereotipos culturales que las han excluido de la ciencia, tecnología e ingeniería. IPICIT desarrolla materiales para teléfonos inteligentes. Como parte del trabajo que en materia de divulgación de la ciencia impulsa el gobierno del cambio, el jefe de la División de Materiales Avanzados del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, Braulio Gutiérrez Medina, compartió parte de la investigación y desarrollo de materiales avanzados o inteligentes que permitirán mejorar las propiedades mecánicas y ópticas de los teléfonos inteligentes o smartphones. A través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que colabora con 9TV, con el segmento Agenda del Conocimiento dentro del programa Tu Casa al Día, el especialista compartió que la importancia de profundizar en el estudio de los materiales inteligentes se traducirá, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, en que puedan ser más pequeños, contar con mayor memoria, que puedan transferir datos a mayor velocidad y hacerlos más resistentes. El doctor Gutiérrez habló sobre los distintos perfiles que forman parte de la División de Materiales Avanzados, siendo un equipo multidisciplinario que permite la participación de especialistas en el área de física, ingeniería, matemáticas e incluso del área de ciencias sociales, que les permite traducir en beneficios para la sociedad los avances científicos que desarrollan. Además, habló sobre la oportunidad de estudiar los distintos programas de posgrados que ofrece el IPICIT.
Esta actividad de difusión del quehacer de desarrollo científico y tecnológico e innovación se da los martes y los jueves a las 9:30 horas de la mañana y la entrevista podrá ser vista a través del canal de YouTube del Coposit. La oreja electrónica, monitoreo ultraacústico de murciélagos por Antonio Guillén Servent de Crónica. La evaluación de los impactos locales de las actividades humanas y del cambio climático global sobre la vida silvestre y sus servicios ambientales requiere de información sobre la abundancia de las poblaciones en los ecosistemas a lo largo del tiempo. Estos datos son los que permiten destacar tendencias que puedan relacionarse con posibles factores de impacto y posibilitan desarrollar estrategias de mitigación, recuperación o control. Los murciélagos insectívoros, una fauna generalmente poco conocida e inhoscopia, que el ciudadano común proporciona importantes servicios ambientales para las poblaciones humanas, especialmente en lo referido a control de insectos que pueden representar plagas importantes para la agricultura y los bosques, o vectores de enfermedades, y en la generación de fertilizantes orgánicos de alta calidad. El desarrollo de las orejas electrónicas permite el monitoreo de las poblaciones de murciélagos insectívoros y la evaluación de sus respuestas y las de sus servicios ecológicos ante los impactos de las actividades humanas y el cambio global. Por otro lado, la adecuación de los murciélagos insectívoros al muestreo mediante estas tecnologías los sitúa como un grupo con alto potencial bioindicador del efecto de los impactos locales y globales sobre la biodiversidad y los procesos ecológicos en general. El monitoreo de las poblaciones de murciélagos insectívoros resulta del interés para evaluar el efecto de las actividades humanas y los cambios ambientales sobre esta fauna y sus servicios ambientales, y por otro lado, el devenir de sus poblaciones puede informar sobre la intensidad de los impactos sobre la biodiversidad y el medio ambiente en general. A nivel más académico, la información sobre la abundancia de las poblaciones de murciélagos resulta de interés para la ciencia ecológica. Sin embargo, los murciélagos insectívoros son voladores y nocturnos, lo cual desafía su observación e identificación a nivel de especie durante su actividad en campo. Este sistema de monitoreo mencionado es un sistema sensorial activo en el cual el animal emite pulsos de ondas acústicas, generalmente en el espectro ultrasonoro, los cuales producen ecos que el sistema auditivo recibe y procesa para extraer la información que transportan sobre la posición y características de los objetos del medio que los reflejaron. El que los murciélagos deban emitir pulsos acústicos permanentemente mientras se desplazan en el campo permite detectar su presencia mediante micrófonos sensibles al ultrasonido desplegados en el ecosistema. Internet de las cosas puede salvar vidas, destaca investigador de la UASLP. Con el objetivo de llegar a más públicos y fortalecer la divulgación de la ciencia, como lo ha instruido el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en el segmento Agenda del Conocimiento del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en 9TV, el doctor Martín Luna Rivera, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, compartió los detalles sobre el Internet de las cosas. El especialista comentó que se trata de un conjunto de tecnologías que permite a objetos, animales, entre otros, estar conectados a Internet sin intervención del ser humano. Este avance tecnológico está permitiendo atender gran cantidad de problemas que aquejan a la sociedad hoy en día. Mejor conocido como el IoT, por sus siglas en inglés, el Internet de las cosas está transformando nuestra vida de forma significativa, como por ejemplo, si una persona con problemas cardíacos lleva un reloj inteligente, este puede estar conectado con el médico e incluso con un hospital en caso de tener un ataque cardíaco. Otro de los usos es a través del collar de las mascotas y así ubicarlas cuando salen de casa y corren el riesgo de perderse. Finalmente añadió que en la agricultura el IoT permite conocer cuánta agua requiere un cultivo y así optimizarla. Luna Rivera dijo que se requieren tres cosas fundamentales para que esta tecnología forme parte de las y los potosinos: generar infraestructura, así como optimizar la existente, promover el desarrollo de recursos humanos especializados en la tecnología IoT e impulsar políticas públicas que permitan la incorporación del Internet de las cosas en nuestro país y estado. Finalmente apuntó que es muy importante promover en los niños y jóvenes que estudien carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés, que les permitirá desarrollar tecnología tan importante para el desarrollo de cualquier país como lo es el IoT, y la entrevista estará disponible en el canal de YouTube del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Biopiratería, la apropiación del conocimiento de pueblos originarios, por DW. Buscar inspiración en la naturaleza para investigar sobre medicamentos, cultivos genéticamente modificados
u otros productos no es nada nuevo. El problema aparece cuando los descubrimientos basados en el conocimiento indígena tradicional o en la riqueza de la biodiversidad en los países en desarrollo se exportan y patentan sin dárselas a estos crédito o compensaciones. Esto se conoce como biopiratería. En el pasado, países colonizadores como España, Gran Bretaña y otros imperios globales se beneficiaron de los recursos naturales de las regiones que ocuparon, comerciando con sus productos. Pero mientras la mayoría de las antiguas colonias se independizaron poco a poco, la biopiratería sigue aún estando muy extendida. Los investigadores y las principales multinacionales de los países más ricos a menudo se apropian de los recursos naturales de los estados más pobres y reivindican los derechos de propiedad intelectual para su propio beneficio, por ejemplo en el ámbito de biotecnología, la agricultura o los productos farmacéuticos. Y esto continúa, a pesar del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y otras normas de protección de la propiedad intelectual de la flora y la fauna que no han surtido el efecto deseado. Ese es el caso de una patente valorada en más de $60 millones anuales desde 2008, otorgada a la multinacional estadounidense W.R. Grace por un producto fungicida orgánico derivado del árbol del NEM. El caso, que se centró en el papel clave que juegan esos árboles en el conocimiento agrícola tradicional de la India, lo ganó el gobierno indio. Por otro ejemplo, se produjo cuando la firma estadounidense de cosméticos Mary Kay intentó patentar un ingrediente de la ciruela cacadu, una fruta nativa de Australia con cualidades medicinales. En este caso se habría omitido a los productores indígenas del mercado australiano. El producto de Nagoya, destinado a regular el acceso a la biodiversidad y los recursos genéticos y a promover la distribución justa y equitativa de los beneficios con las comunidades que las proporcionan, entró en vigor en octubre de 2014 y hasta la fecha 138 países han ratificado el documento, aunque otros, como Canadá, Estados Unidos y Rusia, aún no lo han firmado. Instituciones nacionales atienden el problema de sargazo en el Caribe mexicano. Las costas del Caribe mexicano, que en otros tiempos se caracterizaban por sus playas blancas y aguas turquesa, hoy en día están afectadas por grandes cantidades de biomasa de sargazo, cuya acumulación y pudrición genera lixiviados, residuo líquido cargado de altos niveles de materia orgánica, altas concentraciones de nitrógeno, sales y, en el caso de sargazo, ácido sulfídrico. Lo que se ha denominado marea marrón de sargazo ahora ahoga ecosistemas costeros como pastos, manglares y arrecifes de coral. Esta situación ha afectado al turismo y significado un gran golpe para la economía de la región y del país. Ante tal crisis se han tomado acciones inmediatas como son la limpieza diaria de las playas en la zona hotelera y la colocación de barreras, lo cual resulta una tarea titánica e insuficiente, pues se ataca de manera puntual un problema que se repite a lo largo de decenas de kilómetros de costa afectada. Si bien era común que el sargazo pelágico arribara en pequeñas cantidades a las costas del Caribe mexicano, en 2011 nuestras playas caribeñas fueron invadidas por un arribazón atípico, es decir, una mayor cantidad a la de años anteriores, y esto resultó ser la antesala del gran problema que se presenta ahora en las costas de Quintana Roo. En 2015 arribaron a estas costas cantidades sin precedentes de esta alga parda y personas expertas advirtieron que probablemente estábamos ante una dificultad que llegaba para quedarse. La evidencia lo confirmó. 2018 y 2022 han sido particularmente intensos. Han pasado 10 años y aún carecemos de estrategias contundentes y de información científica suficiente y oportuna que permita la toma de decisiones tanto gubernamentales y como no gubernamentales en torno a la atención, adaptación y mitigación del arribo masivo del sargazo al Caribe mexicano. Generar esta información científica requiere conjuntar las capacidades de la comunidad académica para atender la problemática del sargazo, lo cual no es una tarea sencilla y significa un gran esfuerzo de coordinación. Sin embargo, durante la segunda mitad del año en curso, bajo una colaboración en el marco del Consorcio de Investigación del Golfo de México, se reunieron las capacidades de más de 80 científicas y científicos mexicanos para desarrollar un proyecto multiinstitucional y multidisciplinario con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología denominado Sistema de Observación y Alerta Temprana del Sargazo. En este proyecto colabora personal académico de centros públicos de investigación y universidades tales como el CICESE, el CIDESI, el CINVESTAB, CIMAT, CONACYT, ECOSUR, INAPEXA, UBAC, UNAM y en las unidades de ENES Méridas, ICAP y el MISID del Instituto de Ingeniería liderados por este primero. Un grupo de investigadores descubre que los loros recuerdan sus acciones durante varios segundos por el mundo.
Un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica en Alemania, en colaboración con el zoológico Loro Parque de Tenerife, ha descubierto que los loros son capaces de recordar las acciones que realizan, con periodos de retención de hasta 12 e incluso 15 segundos. Se trata de la primera evidencia de la existencia de representación mental de uno mismo y memoria episódica en aves, destaca en un comunicado Loro Parque sobre una investigación liderada por la doctora August von Bayer, de la que se ha hecho eco la revista Scientific Reports de Nature. A través de este estudio se ha demostrado que los guacamayazos barba azul podría recordar las acciones que han hecho en su memoria a corto plazo. Los loros también fueron capaces de generalizar la regla abstracta de repetir al usarla con comportamientos nuevos sin necesidad de entrenamiento. Para ello se entrenó a 3 guacamayos barba azul, una especie de peligro crítico de extinción en Bolivia, para entender un comportamiento que significa repite lo que acabas de hacer. Los investigadores comprobaron la fiabilidad de sus respuestas en ensayos de repetición, doble repetición y sin repetición, mezclando las órdenes para evitar que el animal aprendiera simplemente por repetición. Todos los ejemplares fueron capaces de ejecutar sin problemas las 4 acciones diferentes. En un segundo experimento se puso a prueba su memoria, introduciendo un intervalo de tiempo entre la acción y el momento de repetir esa acción. Los loros fueron capaces de recordar lo que habían hecho hasta después de entre 12 a 15 segundos, equiparando la memoria a corto plazo de otras especies de mamíferos que realizaron el mismo experimento. La mayor parte del progreso alcanzado en la longevidad se debe a los fármacos por el mundo. ¿Cuál es el valor que aportan los nuevos medicamentos a la sociedad? El economista estadounidense Frank Lichtenberg, de Nueva York, nació en 1951, lleva casi 30 años haciendo ese cálculo analizando el impacto de la innovación farmacéutica en la longevidad, el ahorro sanitario y la productividad laboral, entre otros factores. Según sus estimaciones, nada menos que el 73% del incremento de la esperanza de vida que han experimentado los países desarrollados en la primera década de este siglo se debe a los nuevos medicamentos que han llegado al mercado durante ese periodo de tiempo. Otro de los trabajos más citados de este profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York e investigador de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos señala que por cada euro de gasto en nuevos fármacos se consigue un ahorro directo en otras prestaciones sanitarias de entre 2.7 a 7.2 euros, toda una inversión. Lichtenberg, uno de los autores más prolíficos en la investigación acerca de los ahorros en costos directos e indirectos que traen consigo las innovaciones farmacéuticas, más de 150 publicaciones llevan su firma y ha colaborado con más de 20 instituciones académicas. Además, ha actuado como asesor para la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios fiscales generales estatales. Hace unas semanas estuvo en Madrid para presentar un nuevo estudio sobre el impacto de los nuevos tratamientos oncológicos en los pacientes con cáncer españoles en la sede de la Fundación Ramón Areces. La investigación realizada a las instancias de la patronal Farmaindustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, ha analizado el periodo comprendido entre 1999 y 2016 y llega a conclusiones no menos llamativas que las anteriores. Sus datos señalan que durante estos 17 años la comercialización de nuevos medicamentos y terapias oncológicas aumentó en 2.77 años la esperanza de vida de los pacientes con cáncer en nuestro país. El estudio establece además que el 96% del aumento de la esperanza de vida en cáncer en España en este periodo se debe directamente a la llegada de nuevos medicamentos. Solo en 2016, señala el texto, este efecto en la supervivencia se tradujo en 42.132 muertes menos, lo que supone una reducción del 29.2% en el número de fallecimientos. La oncología, señala Lichtenberg, es una charla con este periodo. Ha sido un área en la que ha habido más innovación que en otras enfermedades en los últimos 20 o 30 años, pero no es el único ejemplo de cómo la innovación farmacéutica ha cambiado en los últimos tiempos las reglas del juego en el ámbito de la salud. Lo sucedido con el VIH también es un caso paradigmático, afirma. Cuando la epidemia del VIH comenzó a principios de los años 80 y hasta mediados de los 90, hubo un aumento terrible en el número de muertes, pero luego se introdujeron nuevos fármacos y nuevas clases de medicamentos y desde entonces el VIH se ha convertido en una especie de enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal, subraya. Los secretos de la microbiota oral, las bacterias malas y buenas que campan por tu boca, por Boticaria García de El Mundo. Siempre se ha hablado de los beneficios para la salud de los besos, también y más a raíz de la pandemia, de los posibles perjuicios como pueden ser transmisible una enfermedad infecciosa. Son muchas las personas que se preguntan si se contagia la caries al besarse. No se trata de una enfermedad infecciosa, pero al besarse lo que sí se produce es un intercambio de bacterias, en unos casos malas y en otras buenas. Esta es una pregunta trampa.
con más chicha de lo que parece. Lo primero que se debe quedar claro es que la caries no es una enfermedad infecciosa. Es cierto que si tu pareja tiene caries y tú le das un beso, podría pasarse las bacterias cariógenas, pero eso no significa que estas bacterias vayan a agarrar en tu boca provocando caries sí o sí. Es decir, esto no es como darle un beso a tu pareja cuando tiene coronavirus, donde tienes muchas más papeletas para contagiarte. La capacidad de las bacterias cariógenas para quedarse en la boca dependen de si pueden adherirse a alguna de sus superficies o no. Es decir, depende literalmente de si se pueden quedar pegadas en alguna parte de la boca, y para evitarlo tenemos a nuestro sistema inmunitario. En la saliva tenemos unos anticuerpos del tipo IgA que intentan bloquear que las bacterias puedan acampar. Sabemos que esto es importante porque las personas con más caries tienen menos anticuerpos de este tipo. También puede influir la genética y la edad. A lo largo de la vida, nuestra microbiota oral se va modificando dependiendo de lo que comemos, bebemos, fumamos, de los medicamentos que tomamos y por supuesto de nuestra higiene. En resumen, las bacterias que provocan caries pueden ir de boca en boca y, si las cosas cuajan, quedarse a vivir en la boca del vecino. Pero esto no pasa siempre. Es probable que dos que duerman en el mismo colchón acaben teniendo la microbiota oral de la misma condición. Sí, y cuantos más besos se dan, más similitud puede haber entre las bacterias que comparten. Esto, que a simple vista puede parecer romántico, también tiene un aspecto negativo. Con el tiempo, las personas con enfermedad periodontal pueden transmitir algunas de las bacterias perjudiciales a sus parejas. Y esta es la historia de la temida Agretibacter, y los odontólogos la llaman cariñosamente AA como las pilas, y tienen una particular facilidad para transmitirse. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. ¿Por qué algunos virus saltan de animales a humanos? La razón podría ser su envoltura. Por InfoSalud. Un grupo de investigación del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Universidad de Valencia, ha observado que los virus envueltos, aquellos que tienen una cubierta exterior lipídica, tienen mayor capacidad para infectar a múltiples especies y presentan mayor riesgo de saltar de animales a humanos. El trabajo, que han analizado a 12.000 asociaciones virus huésped y se ha publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science, contradice a estudios anteriores. Los virus son los organismos más numerosos de la Tierra. Se conocen ya miles, pero hay millones por descubrir. Para entrar en el huésped que necesitan para vivir, los virus despliegan distintas estrategias. El estudio, liderado por el investigador de la Universidad de Valencia San Rafael San Juan, indaga en las propiedades que hacen a un virus más o menos propenso a infectar nuevas especies y en particular de saltar de animales a humanos. Para ello, el equipo de estos centros de investigación utilizó datos obtenidos por varios métodos, incluida la metamogénica, una herramienta capaz de detectar el material genético de virus en muestras ambientales, para estudiar 5.149 virus y 1.599 especies de huéspedes, analizando un total de 12.000 interacciones. En los últimos años se han hecho esfuerzos para caracterizar los virus presentes en mamíferos salvajes como murciélagos, roedores y muchos otros. Analizamos un gran número de interacciones virus-hospedador y tras revisar y analizar esta información, hallamos que los virus que poseen una envoltura lipídica son capaces de infectar a múltiples especies y presentar mayor riesgo de saltar de animales a humanos. Ha resaltado San Juan, que lidera con ayuda del Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación para estudiar las amenazas virales de la fauna salvaje. Un estudio demuestra que la actividad del sistema inmune contra el cáncer es más eficaz al amanecer. Por Europa Press. Científicos de la Universidad de Ginebra, Suiza, y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en Alemania, han demostrado que la actividad antimoral del sistema inmunitario y la eficacia de las inmunoterapias contra el cáncer depende de la hora del día. La capacidad de los tumores para afianzarse y crecer depende, entre otras cosas, de la eficacia del sistema inmunitario para combatirlos. Las células cancerosas, al igual que los patógenos, pueden ser identificadas y atacadas por una respuesta inmunitaria específica. Partiendo de esta base, los tratamientos de inmunoterapia pretenden
pretenden reforzar la respuesta inmunitaria para combatir mejor la enfermedad. En estudios anteriores, el equipo había demostrado que la activación del sistema inmunitario se modula en función de la hora del día, lo que indica un pico de eficacia a primera hora de la mañana en los seres humanos. Ahora, esta nueva investigación, publicada en la revista científica Nature, ha demostrado que la ritmicidad del sistema inmunitario tiene un impacto hasta ahora insospechoso en el crecimiento tumoral, así como en la eficacia de los tratamientos inmunoterapéuticos. Así, estos resultados apuntan que la simple modificación del momento de administración de un tratamiento podría aumentar enormemente su eficacia. Los relojes biológicos regulan la mayoría de los procesos fisiológicos de los seres vivos, siguiendo un ritmo de unas 24 horas, y el sistema inmunitario no es una excepción. En el estudio, el grupo se centró en el cáncer para evaluar cómo esta modulación temporal afectaba a los tumores. Los científicos inyectaron células de melanoma en grupos de ratones a 6 horas distintas del día y controlaron el crecimiento tumoral durante 15 días. Crean un pegamento celular para curar heridas y regenerar tejidos y nervios. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco, en Estados Unidos, han diseñado moléculas que actúan como pegamento celular, lo que les permite dirigir de forma precisa cómo se adhieren las células entre sí. El descubrimiento representa un paso importante hacia la construcción de tejidos y órganos, un objetivo largamente perseguido por la medicina regenerativa, informan los investigadores en la revista Nature. Las moléculas adhesivas se encuentran de forma natural en todo el organismo, manteniendo unidas sus decenas de billones de células en patrones altamente organizados. Forman estructuras, crean círculos neuronales y guían a las células inmunitarias hacia sus objetivos. La adhesión también facilita la comunicación entre las células para que el organismo siga funcionando como un todo autorregulado. En el nuevo estudio, los investigadores crearon células que contenían moléculas de adhesión personalizadas que se unían a células asociadas específicas de forma predecible para formar complejos conjuntos multicelulares. Fuimos capaces de diseñar células de una manera que nos permite controlar con qué células interactúan y también controlar la naturaleza de esa interacción, destaca el autor principal, Wendell Lim, profesor distinguido Byers de farmacéutica celular y molecular y director del Instituto de Diseño Celular de la Universidad en San Francisco. Esto abre la puerta a la construcción de estructuras novedosas como tejidos y órganos. Los tejidos y órganos corporales comienzan a formarse en el útero y siguen desarrollándose durante la infancia. En la edad adulta, muchas de las instrucciones moleculares que guían estos procesos generativos han desaparecido y algunos tejidos, como los nervios, no pueden curarse de lesiones o enfermedades. Lim espera superar esta situación diseñando células adultas que establezcan nuevas conexiones, pero para ello hay que saber diseñar con precisión cómo interactúan las células entre sí. Las propiedades de un tejido, como la piel, por ejemplo, vienen determinadas en gran parte por cómo se organizan las distintas células en su interior, explica Adam Stevens, investigador Hartz del Instituto de Diseño Celular y primer autor del artículo. Estamos ideando formas de controlar esta organización de las células, que es fundamental para poder sintetizar tejidos con las propiedades que queremos que tengan. Gran parte de lo que distingue a un tejido determinado es lo estrechamente unidas que están sus células en un órgano sólido como un pulmón o un hígado. Muchas de las células estarán unidas con bastante fuerza, pero en el sistema inmunitario los enlaces más débiles permiten que las células permiten fluir a través de los vasos sanguíneos o arrastrarse entre las células fuertemente unidas de la piel o los tejidos de los órganos para llevar un patógeno o una herida. Insulina en pastillas. Encuentran una molécula similar que controla el azúcar en sangre. Por Europa Press. Investigadores del Instituto de Investigación Médica Walter y Eliza Hall de Melbourne, Australia, ha visualizado cómo una molécula no insulínica puede imitar el papel de la insulina, una hormona clave necesaria para controlar los niveles de azúcar en la sangre. La investigación, publicada en la revista científica Nature Communications, aporta información importante para el futuro desarrollo de una píldora de insulina oral. El estudio abre nuevas vías para el desarrollo de fármacos que podrían sustituir las inyecciones diarias de insulina para las personas con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no puede producir insulina y necesitan múltiples inyecciones diarias para mantener bajo control sus niveles de glucosa en la sangre. La nueva investigación confirma que se pueden utilizar moléculas alternativas para activar la captación de glucosa en la sangre, evitando por completo la necesidad de insulina. Los científicos han tenido dificultades para fabricar insulina en forma de píldora porque la insulina es inestable y el organismo la degrada fácilmente al digerirla. Desde el descubrimiento de la insulina hace 100 años, el desarrollo de una pastilla de insulina ha sido un sueño para los investigadores
investigadores de la diabetes, pero tras décadas de intentos el éxito ha sido escaso, ha comentado Nicholas Kirk, uno de los líderes del estudio. La investigación se ha acelerado espectacularmente con el desarrollo de la crimioscopía electrónica, CRIO-EM, una nueva tecnología capaz de visualizar moléculas complejas con detalle atómico, lo que permite a los investigadores generar rápidamente imágenes en 3D del receptor de insulina. Científicos australianos extraen 14 veces más hidrógeno con ondas sonoras. Ingenieros australianos lograron extraer 14 veces más cantidad de hidrógeno utilizando ondas sonoras en un proceso de electrólisis para separar este elemento de las moléculas de agua, lo que podría reducir los costos de producción de hidrógeno limpio y disminuir las emisiones de gases contaminantes. La producción eléctrica de la electrólisis con ondas sonoras fue 14 veces mayor que la electrólisis sin ellas, afirmó la autora principal del estudio, Jemima Erst, en un comunicado publicado el martes pasado por la Universidad Australiana RMIT. El hidrógeno, un elemento que abunda en el planeta, pero no se encuentra como molécula separada, generalmente se extrae de otros recursos, como los combustibles fósiles, como el gas natural, carbón o petróleo, o el agua. La mayor parte del hidrógeno que se produce en la actualidad proviene de combustibles fósiles como el gas, mientras que el hidrógeno que lograron extraer los ingenieros del RMIT es limpio, ya que proviene del agua y produce emisiones de vapor, por lo que se considera una alternativa menos contaminante. Los expertos creen que la técnica descubierta ayudará a abaratar los costos de la producción de hidrógenos para ser utilizados en el sector de transporte, entre otros, lo que podría reducir las emisiones de gases tóxicos y contribuir en la lucha climática. Para el estudio, los investigadores de la RMIT utilizaron vibraciones de alta frecuencia para separar el hidrógeno de las moléculas de agua en el proceso químico conocido como electrólisis, en el que utilizaron materiales para fabricar electrodos de bajo costo y evitaron los electrolitos altamente corrosivos. La electrólisis consiste en hacer pasar electricidad y a través del agua con dos electrodos para dividir las moléculas de agua en gases de oxígeno e hidrógeno, que aparecen en forma de burbujas, explicó el comunicado de la RMIT. La sonda solar Parker pasa a solo 8.5 millones de kilómetros del Sol. Por Europa Press. El pasado mes de diciembre, la sonda solar Parker de la NASA inició el 14º de 24 acercamientos planificados al Sol, llegando finalmente a 8.5 millones de kilómetros de la superficie solar. El acercamiento más cercano, llamado Perihelio, ocurrió el 11 de diciembre a las 14.16 horas, durante la cual la nave espacial viajó a 586.829 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para volar de Nueva York a Tokio en poco más de un minuto. Esto está justo por debajo de la velocidad récord de Parker de 586.863 km por hora, establecida el 21 de noviembre de 2021. Durante el encuentro cercano anterior de la nave espacial con el Sol, el 5 de septiembre, voló a través de una de las eyecciones de masa coronal más poderosas registradas. A medida que la actividad del Sol continúa aumentando en su aproximación hacia el máximo solar, el periodo de mayor actividad durante el ciclo de 11 años del Sol, los científicos esperan que Parker vuele y observe fenómenos más espectaculares desde su punto de vista sin precedentes. Es un momento muy emocionante tener una nave espacial volando tan cerca del Sol y observando su actividad, dijo en un comunicado Nour Roufi, científico del proyecto Parker Solar Probe en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins. La primera parte de la misión fue durante el mínimo del ciclo solar, cuando aprendimos mucho sobre las condiciones relativamente tranquilas de la atmósfera solar. Ahora Solar Parker se embarca en un viaje renovado dando el Sol que está más activo. Cada encuentro cercano abre nuevas oportunidades para comprender mejor cómo funciona el Sol y cómo nos afecta aquí en la Tierra y más allá. Durante el encuentro, el orbitador solar de la Agencia Espacial Europea, el Observatorio de Relaciones Solares Terrestres de la NASA y los telescopios de radar en la Tierra observarán el Sol desde el mismo ángulo que Parker. Al comienzo del encontrar progresará lentamente en un ángulo de aproximadamente 90 grados desde Parker en el lado de entrada del encuentro. La misión Bepi Colombo de la ESA comenzará observando el Sol desde el mismo ángulo que Parker y progresará hasta observar el Sol desde un ángulo aproximadamente 90 grados. Escucha el sonido del primer remolino de polvo grabado en Marte. El rover Perseverance ha empleado su micrófono apto para la superficie de Marte para conseguir la primera grabación de audio de un torbellino fuera de la Tierra. El estudio ha sido publicado en la revista Nature Communications y es resultado del instrumento SuperCam del Perseverance, un conjunto de herramientas que componen la cabeza del rover y que incluye instrumentos avanzados de teledetección con una amplia gama de espectrómetros, cámaras y el micrófono. Podemos aprender mucho más con el sonido que con otras herramientas, asegura Roger Wims, profesor de ciencias planetarias
complementarias de la Universidad de Purdue e investigador principal de Supercam. Toman lecturas a intervalos regulares. El micrófono nos permite tomar muestras, no exactamente a la velocidad del sonido, pero sí casi 100,000 veces por segundo. Nos ayuda a hacernos una idea más clara de cómo es Marte. La grabación ha sido publicada en el Instituto Superior de Aeronáutica del Espacio de Francia, que colaboró en el estudio. Los bosques tropicales talados merecen protección. Por Europa Press. La tala afecta a muchos de los bosques tropicales que suelen considerarse degradados, pero rara vez se han analizado si la salud ecológica y funcionalidad están igualmente deterioradas. Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido concluye que las selvas tropicales taladas son tesoros de funciones ecológicas saludables y no deberían descartarse para las plantaciones de palma aceitera. El autor principal, Yavinder Malí, catedrático de Ciencias de los Ecosistemas del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, recuerda que le sorprendió mucho la cantidad de energía que circulaba por los bosques talados en comparación con los antiguos y que circulaba por la misma diversidad de especies que en los antiguos. No esperábamos que el bosque talado fuera tan vibrante desde el punto de vista ecológico, asegura. La investigación publicada en la revista Nature aborda esta cuestión desde la perspectiva de la energética de los ecosistemas, es decir, la cascada de energía que va de las plantas a los mamíferos y las aves a través de los alimentos que consumen. El equipo de investigadores combinó más de 36,000 mediciones de árboles, raíces y copas con datos poblacionales de 248 especies de vertebrados de bosques antiguos, bosques talados y plantaciones de palma aceitera en Borneo. Sorprendentemente, el estudio descubrió que el flujo de energía ecológica a través del bosque talado era 2.5 veces mayor que en el bosque antiguo, antes de colapsarse en las plantaciones de palma aceitera. El bosque talado mantenía densidades similares o superiores de casi todas las especies de aves y mamíferos. Los autores subrayan que los bosques antiguos siguen teniendo un inmenso valor ecológico y grandes reservas de carbono, por lo que deben conservarse intactos siempre que sea posible. Pero este estudio cuestiona que se califique a los bosques talados de degradados, cuando son tan vibrantes desde el punto de vista ecológico. Esta etiqueta puede significar que estos paisajes forestales talados se consideren menos prioritarios para la protección y se talen para dejar paso a la agricultura, como la palma aceitera. Descubren que las serpientes tienen clítoris, algunas en forma de corazón. Por DW. Hasta ahora la comunidad científica había descartado que las serpientes tuvieran clítoris. Sin embargo, en un artículo publicado el miércoles pasado del mes de diciembre en la revista Proceedings of the Royal Society, investigadores han presentado la primera descripción científica de la hemiclítores en clítoris bifurcado de las serpientes hembra. La autora principal del estudio y estudiante de doctorado de la Universidad de Adelaida en Australia, Megan Fowler, dijo que un tabú masivo en torno a los genitales femeninos era un factor potencial porque no se habían descrito antes los clítores de las serpientes. Creo que es una combinación de no saber qué buscar y no querer hacerlo, afirma. Su estudio comenzó cuando se dio cuenta de que había montones de publicaciones que describían las muchas formas y tamaños de las hemipenes de las serpientes, pero solo escasas menciones de los órganos sexuales femeninos. Esto incluye el clítoris, una estructura presente en todos los mamíferos, todos los lagartos y algunas aves. Los pocos artículos que encontró no ofrecían ninguna descripción anatómica o eran incorrectas. Para investigar, Fowell diseccionó la cola de una víbora hembra muerta. Una vez que retiró el músculo y el tejido conjuntivo que cubría los genitales de la serpiente, encontró la estructura que más adelante identificó como hemiclítoris. La estudiante se puso en contacto con James Crowell Riddle, investigadora postdoctoral en neurocología de la Universidad de La Trobe, y posteriormente con Patricia Brennan de Mount Holyoke College de Estados Unidos, para poner en común el hallazgo. Las tres llegaron a la conclusión de que era un hemiclítoris. Para lograr validar esta teoría, los científicos diseccionaron y observaron 9 especies de serpientes para compararlas con los genitales de las serpientes macho adultas y jóvenes. Todos los ejemplares femeninos examinados tenían 2 lenguas carnosas separadas en la cola. Era tejido eréctil con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, que puede hincharse y estimularse durante el apareamiento. Las serpientes estudiantes tenían hemiclítores de diferentes tamaños y formas, incluido la forma de corazón. En algunas especies tienen un hemiclítoris enorme en comparación con su tamaño corporal relativo, lo que sería mayor comparativamente la del clítoris humano con respecto al tamaño corporal, ha explicado Fowell a IFL Science. Un cambio orbital pudo propiciar un antiguo cambio climático abrupto. Por Europa Press.
Cambios en la órbita de la Tierra que favorecieron condiciones más cálidas pudieron haber ayudado a un evento de calentamiento global rápido hace 56 millones de años, análogo relativamente al actual. Los científicos analizaron muestras de núcleos de un registro bien conservado de PMTM cerca de la costa de Maryland usando astrocronología, una técnica para fechar sedimentos contra los patrones orbitales que ocurren durante decenas o cientos de miles de años, conocidas como los ciclos Milankovitch. Descubrieron que la forma de la órbita de la Tierra, excentricidad, y el bamboleo de su rotación, la precesión, favorecían condiciones más cálidas al inicio de PETM y que estas configuraciones orbitales juntas pueden haber jugado un papel en desencadenar el evento. Los hallazgos publicados en la revista Nature Communications también indicaron que el inicio del PETM duró unos 6.000 años. Las estimaciones anteriores han oscilado entre varios años y decenas de miles de años. El momento es importante para comprender la velocidad a la que se liberó el carbono a la atmósfera, dijeron los científicos. Un inicio de 6.000 años, junto con las estimaciones de que se inyectaron 10.000 gigatoneladas de carbono a la atmósfera, como los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono o metano, indica que se liberaron aproximadamente 1,5 gigatoneladas de carbono por año. Los científicos realizaron un análisis de series temporales del contenido de calcio y la susceptibilidad magnética que se encuentra en los núcleos, que son indicadores de los cambios en los ciclos orbitales, y utilizaron esa información para estimar el ritmo del PETM. La órbita de la Tierra varía de manera predecible y calculable debido a las interacciones gravitatorias con el Sol y otros planetas del sistema solar. Estos cambios afectan la cantidad de luz solar que llega a la Tierra y su distribución geográfica, y por lo tanto influyen en el clima. La erosión de los ríos Paleo, Potomac y Susquehanna, y que al inicio del PETM puede haber rivalizado con la descarga del río Amazonas, llevó sedimentos al océano donde se depositaron en la plataforma continental. Esta información, llamada Marlboro Clay, ahora está tierra dentro y ofrece uno de los ejemplos mejor conservados del PETM. Hallan extrañas criaturas marinas nunca vistas en las profundidades del Océano Índico. El océano está lleno de maravillas y misterios. Un grupo de científicos de un buque australiano del Instituto de Investigación de Museums Victoria ha dado con uno de los secretos marinos mientras cartografiaban una remota zona del Océano Índico del Parque Marino de las Islas Cocos frente a la costa occidental de Australia. Los investigadores han descubierto una auténtica colección de extrañas criaturas marinas, algunas nunca antes vistas. Hemos descubierto un número asombroso de especies potencialmente nuevas que viven en este remoto parque marino, declaró Tim O'Hara, jefe de la expedición, en un comunicado de prensa. Uno de los descubrimientos más interesantes de la investigación es una anguila ciega encontrada a 100 kilómetros de profundidad. Esta especie, hasta ahora desconocida, tiene la piel gelatinosa, los ojos poco desarrollados y da luz a crías vivas. Aunque algunos de los animales que los investigadores han encontrado en este ecosistema submarino ya se conocían, no son menos interesantes. El pez murciélago de aguas profundas, por ejemplo, tiene una expresión de cara graciosa y desconcertada, mientras que el pez víbora de Sloan posee órganos luminosos que atraen a sus presas con las oscuras profundidades. Entre los animales hallados se encuentra un pez lagarto de aleta alta que es hermafrodita y tiene tantos ovarios como testículos. Otro descubrimiento fue un pez globo con ambos ojos en el mismo lado de la cabeza, lo que le permite mantener todo en vista cuando está tumbado en el fondo marino. Además, se descubrieron peces de aguas profundas que se desplazan por el fondo marino con aletas en forma de brazo. Cada especie está magníficamente adaptada a los enormes extremos de las profundidades marinas, declaró a Live Science Tim O'Hara. Especialistas en montaña y escaladores lanzan un proyecto para limpiar de basura el Everest por el mundo. Una iniciativa movilizará especialistas en montaña y alpinistas como Kilian Hornet, Alex Dixon y Tamara Lunger para acabar con los residuos depositados en el Everest tras más de 40 años de expediciones comerciales. La compañía de ingeniería medioambiental y tecnológica The Never Rest Project impulsará este proyecto junto con el gobierno de Nepal para reverdecer el turismo que cada vez llega más en masa al monte más alto del mundo, según ha anunciado la organización este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de las Montañas. Tras más de 40 años de expediciones comerciales y abandono de residuos en la zona, donde The Never Rest Project aspiran a limpiar el Everest en 5 fases, que van desde la evaluación del impacto del turismo hasta una batida para limpiar el monte en su lado nepalí, que llevarán a cabo especialistas locales e internacionales. El equipo cuenta con ingenieros especialistas, tecnólogos, biólogos y expertos en cambio climático, a quienes se sumarán alpinistas como Kilian Hornet, Alex Dixon, Tamara Lunger, Simón Moro y el nepalí Lakpa Nuru Sherpa, según han informado los organizadores, que también se apoyarán
apoyarán en la colaboración de la compañía Hyperloop TT para conectar talento internacional. Desde esta organización se muestran críticos con la masificación del turismo, una de las amenazas a este ecosistema, junto con la crisis climática y de biodiversidad que acucian al planeta en su conjunto. Según el IUCN World Heritage, el departamento dedicado al Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre los años 2014 y 2016, el nivel de visitas anuales promedio en la región del Everest fue de 30,000 personas, mientras que entre 2018 y 2019 la cifra ascendió a 57,000, es decir, que el turismo casi se duplicó en solo 3 años. ¿Por qué no es bueno frotarse los ojos? Estos son los motivos. Frotarse los ojos es uno de los actos reflejos que adquieren muchas personas y que repiten de manera inconsciente en multitud de veces a lo largo de la vida. Se trata de una costumbre que a priori puede no parecer grave, pero implica ciertos riesgos para la salud visual. Por norma general, frotarse los ojos proporciona alivio ante ciertas molestias. Una de las más comunes puede ser la falta de lubricación natural, dando lugar a una sensación de ojo seco y que en algunos casos puede resultar muy incómoda. También las molestias que surgen por el uso excesivo de pantallas o la sensación de picor que aparecen con las distintas alergias. El problema es que cuando nos frotamos los ojos, lo hacemos con las manos, los dedos o incluso los nudillos, convirtiéndose en una vía de transmisión de posibles agentes infecciosos, además de poder dañar la córnea y dar lugar a la aparición de lesiones en la superficie de esta. Según explica el doctor Fernando Lobet, oftalmólogo y cofundador de Clínica Baviera, nuestros ojos pueden sufrir distintos problemas a los que hay que prestar especial atención. En primer lugar, los derrames oculares. Romper alguno de los capilares que riega el tejido es una de las consecuencias más comunes cuando nos llevamos las manos a los ojos y frotamos. Esto provoca un enrojecimiento de la esclera, la parte blanca del ojo, y además puede llegar a producir un derrame ocular que aparecerá como una mancha roja en el ojo. También se pueden producir lesiones en la superficie del ojo. Aunque toquemos nuestros ojos suavemente y con delicadeza, en la superficie de estos puede ocultarse algún cuerpo extraño como arena, polvo o incluso una pestaña propia. Al ejercer presión se corre el riesgo de raspar la superficie del propio ojo y nuestra córnea o nuestro ojo a nivel general puede verse dañado. Las infecciones como la conjuntivitis y la queratitis son uno de los principales problemas que aparecen al frotarse los ojos. Sin darnos cuenta, llevamos a la superficie del ojo, párpado o a la piel de alrededor los gérmenes que tenemos en las manos. Estos, al tener una protección inferior a otras zonas del cuerpo, pueden infectarse fácilmente y derivar en problemas tan comunes como la conjuntivitis. Otro de los problemas es que puede llegar a sufrir la piel de los párpados y de las zonas cercanas al ojo. Es muy fina y sensible a este tipo de presiones o puede favorecer la aparición de arrugas alrededor de los ojos. En los casos más graves, cuando se produce un frotamiento excesivo de los ojos, la presión que se ejerce sobre ellos también puede derivar en lo que se conoce como queratonono, una deformación de la superficie ocular y en concreto de la córnea. Es importante poner remedio cuanto antes, ya que esta enfermedad puede derivar en otros problemas de visión importantes. Para evitar estos riesgos, el Dr. Lobet recomienda implementar en el día a día ciertas rutinas como lavarse las manos de manera regular, parpadear abundantemente o, en caso de tener una mayor molestia, hacer uso de lágrimas artificiales para favorecer una correcta lubricación o humectación del ojo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Ya lo sabe, como cada jueves en punto de las 11 de la mañana aquí por Radio Universidad. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.